Descubre Metamorfosis, el podcast donde Laura Rivera nos guía a través de historias de cambio, crecimiento y evolución personal. Cada episodio es una invitación a reflexionar, reinventarnos y abrazar las transformaciones que la vida nos presenta. Escúchalo y únete a esta conversación inspiradora. Metamorfosis, un podcast con Laura Rivera. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Metamorfosis. Mi nombre es Laura Rivera y bueno, pues ya estamos arrancando aquí con un nuevo tema. Tenemos un invitado muy especial, es un amigo, un buen amigo y su buen amigo que todo el mundo quisiera tener, el doctor José Eduardo Solís Tinoco. ¿Cómo estás? Bien, Laura, gracias. ¿Sí eres José? Gracias. Eduardo. Eduardo, ya le estoy bautizando con otro nombre. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación en este podcast que te cuento, se llama Metamorfosis. Y bueno, es para ayudar a todos aquellos que se dan cuenta o que quieren realizar algún cambio en su vida en cualquier momento de su vida, ¿no? Que no sé si a ti te ha pasado que en algún momento quieras cambiar algo. Sí, claro que sí, Laura. Antes que nada, pues como siempre se dice, ¿no? Se estila. Gracias, ¿no? Gracias por la invitación. Y hoy sí quiero iniciar diciéndote, pues es real, ¿no? La oportunidad que medios como en el que tú estás nos brinda a los médicos, a los profesionistas, de compartir información, pienso yo que es algo valioso, ¿no? Y honestamente digno de agradecer. Creo que dentro de las funciones como médicos es educar, ¿no?, a nuestros pacientes y sí, claro que se hace dentro del consultorio, pero actualmente, ¿no?, estos medios es una manera muy eficiente también de hacerles llegar información valiosa, la cual siempre estamos dispuestos a compartir en medios formales, ¿no? Claro, y que a lo mejor no siempre nos da tiempo en una consulta, Claro, ¿no? claro. De llegar a profundizar temas, porque me imagino, Eduardo, que tú también le has de hacer un poco de psicólogo, ¿no? De entender a tu paciente, de ver por qué se quiere realizar esos cambios, porque tú principalmente, pues, generas cambios, ¿no? Sí, así es, Laura. Mira, fíjate, qué pertinente, ¿no? Y cuando me platicaste del proyecto de y en el tópico de metamorfosis, sí, creo que es totalmente pertinente la cirugía plástica, lo que puede aportar. Muchas veces en la consulta les digo a mis pacientes que tengan la claridad de darse cuenta que no somos un producto terminado, que siempre somos un proyecto, que siempre estamos cambiando y que de alguna manera pueden estar muy adueñados de esa transformación que van viviendo y sobre todo en este ámbito, ¿no?, de lo que pueda hacer su cuerpo. Ahorita así como me lo planteas que un poco le hacemos al psicólogo, no un poco, un mucho, Muchísimo. ¿no? Te platicaba alguna vez esta manera que yo tengo de ver lo que hace la cirugía plástica, como yo lo percibo, ¿no? Es una de las especialidades o un tipo de medicina que está enfocado en poder modificar el cuerpo. ¿Cuáles son hoy para mí, después de 20 años, ¿no?, de este ejercicio profesional, pues prácticamente toda mi carrera en el medio privado, ¿no? Yo te diría que algunos de los conceptos importantes que se deben de atraer, ¿no?, de otros ámbitos, ¿no?, de otras ciencias, para este tema de la cirugía plástica está, por supuesto, el primero que diría es la parte de la ciencia médica, ¿no? ¿Qué debemos de saber como cirujanos plásticos y los pacientes también que nosotros los vamos a orientar? Nunca lo pierdan de vista, ¿no? No están yendo a comprar, una blusa, no están yendo a comprar una bolsa, ¿no?, ni una propiedad. Es ni más ni menos que su cuerpo, ¿no?, que es un proyecto que les debe de durar, pues, toda la vida. Exacto. Entonces, de la parte médica, los puntos relevantes es, no se pueden andar automedicando, que es lo mismo, ¿no?, de estar buscando en redes sociales y decir: "Yo ya vi un tratamiento que alguien famoso se hizo, yo me quiero hacer lo mismo", es exactamente automedicarse. Claro, y es como ahorita que está, supongo, y tú nos has de ir instruyendo en este punto, que se ponen de moda, ¿no? Ciertos tratamientos o ciertas cirugías o ciertos tipos de cuerpo. Claro. Entonces, tú como cirujano, también pues guiarnos como pacientes de decir, a ver, o sea, sí te puedo arreglar esto, pero a lo mejor una cinturita de, Sí. no, de avispa o mini, pues no, porque tu complexión es así. Entonces ahí es donde tú entras como psicólogo, Estos ¿no? Un consejos, poco. sí, que te decía, mira,
de dónde echamos mano, creo, una cirugía plástica bien ejecutada. Sí, claro, de la parte de ciencia médica, pero te diría también, por supuesto que de la psicología, algunos de los puntos que ahorita mencionabas tiene que ver con la dimensión psicológica del ser humano. Te diría que la sociología también aporta mucho a lo que nosotros estamos proponiendo y al fenómeno como tal de lo que son los procedimientos estéticos. Y bueno, también hay algunas cosas que hay que saber actualmente, por ejemplo, aspectos de física. Si uno tiene en el consultorio, ¿no?, equipos, láseres, ultrasonidos, plasma, radiofrecuencia, hay que saber, ¿no?, de ese tipo de ciencia, como también de la química. Cuando nosotros hablamos de inyectables, ¿no?, y que si se quieren poner una marca y Sculptra y demás, en el fondo, lo que hay detrás de todo eso, pues son cuestiones científicas, ¿no? No hay vuelta de hoja. Estamos mucho más allá, o deberíamos de estar mucho más allá de la publicidad, mucho más allá de la moda, ¿no? Y lo que una persona, pues famosa pueda decir en sus medios, ¿no? Es decir, pónganse esto. Por supuesto que son otros los elementos que fundamentan. Es como la ciencia que hay detrás de cada uno de estos aspectos que ahorita mencionaste. Sí, y también, Eduardo, también cuando, como lo mencionas ahorita, socialmente también tiene que ver, psicológicamente tiene que ver, porque si se realiza un cambio Sí, donde uno está a lo mejor expuesto a las opiniones, ¿no?, de toda la gente. Y si uno como paciente no se instruye, no, tu doctor, o sea, es lo que yo me gustaría sí, que ahondar. nos ayudaras y guiaras la importancia de en una cirugía plástica como paciente, al realizar estos cambios, porque están haciendo una metamorfosis, ¿no?, en su Claro. cuerpo, en su imagen, en su apariencia, ¿cuáles son los tips que tú nos darías como para ver si piensas realizarte algún cambio en donde sea lo que tú quieras? No es solamente que vas a llegar al quirófano y ya vas a salir como si nada, porque muchos creemos eso, ¿no? Claro. O muchas personas creen que ya no es importante ni una buena alimentación, ni el ejercicio, ni nada, sino que el cirujano va a hacer maravillas. Claro. Y sí las hacen, pero también uno se tiene que cuidar. Claro. Entonces, exacto, ahí, ¿cuáles serían tus consejos para llegar a un cirujano? Yo te diría que lo primero es, eso, reconocer que cualquier procedimiento de este tipo es un trabajo en equipo, y no me refiero al cirujano y la gente que hay detrás, sino la persona que está enfrente, el paciente. Acordar con mucha honestidad los alcances de los procedimientos con tecnología, con medicamentos, con técnicas quirúrgicas, y después de eso, los cuidados que se van a requerir. Yo les diría que como tip importante, cuando alguien está buscando un procedimiento quirúrgico, y esto es algo que nos aporta la psicología, reconocer que va a haber una dimensión del paciente y la otra del médico, porque desde ahí empieza lo que un paciente elige, ¿no? El médico también en sí mismo pues lleva todas unas habilidades, ¿no?, que muchas veces se presumen, pero hay otra dimensión bien importante que es la de los valores. ¿Qué guía, no, a este médico que me va a estar atendiendo? Y son conversaciones que a veces no se tienen de primera mano, pero es bien importante que traten de identificarlo como pacientes. ¿Qué tipo de persona es con quien yo me voy a atender o que de primera instancia me atrajo, ¿no? Por una técnica, por una habilidad que él dice tener, yo me acerco, pero bueno, finalmente ahí va a haber un ser humano que te va a cuidar cuando estés despierta, que te va a aconsejar cuando estés dormida, cuando estés anestesiada, Sí, claro. que va a haber toda una planeación, pero que en el mejor de los casos tú te vas a someter a sus recomendaciones, ¿no? Ese es algo importante, nunca lo pierdan de vista. En estas relaciones está la dimensión del médico como tal. Y después, claro, con la experiencia, lo que hemos visto es los pacientes, con todo lo que ellos llegan. Igual su escala de valores, sus preferencias, a veces las relaciones que mantienen, muy interesante, las relaciones de pareja o quién los acompaña, ¿no? Con todo lo que estas personas aportan, a veces de manera positiva, a veces no tan positiva, ¿verdad? Porque Y puedan eso, ir obligados en contra de, ¿no? sí, yo te diría que en el consultorio, en quien se siente enfrente, ¿no? A lo largo de estos 20 años hay de todo, ¿no? Y hablando de esa parte, por ejemplo, de las parejas, desde la persona que llega con un gran apoyo a un lado, que dice: "Mira, yo vengo a acompañarlo o acompañarla, la apoyo totalmente, es su cuerpo", y este tipo de discurso,
hasta quien lo llega acompañando a él o a ella, ¿no? En una actitud de, mira, nada más, ¿qué le puedes hacer? Casi, casi que ya se me descompuso, ¿no? Y vengo aquí a que me lo arregles. Y ahí es Entonces, donde tú entras de psicólogo. sí, un poco, ¿no? Lo que creo que es mi trabajo a veces es reconocer ciertas fragilidades que hay en el ser humano, que enfrente puede haber una persona muy joven, pensemos, ¿no? En una mujer de 15 años o un joven de 16 años que llega un poco con la influencia de los padres o persuadiéndolo de que se haga algún cambio, y yo ver esa fragilidad, ¿no? Donde esta persona está totalmente al criterio de los seres cercanos, ¿no? De los familiares. Y bueno, sí debe de ser como para nosotros una bandera roja cuando veo eso, Ajá. fragilidad Sí. en la persona que está enfrente. Y también puede ser un adulto, ¿no? Que llega diciendo, ¿sabes qué es? Que ahora las arrugas, si me aparece una más, me muero, ¿no? O una mancha y demás. Sí, claro que estamos para servir, estamos para ofrecer opciones, pero también creo que la madurez y la experiencia te permite ir orientando, ¿no? Y eso, evaluando sus motivaciones, hablando de esta dimensión psicológica, creo que eso es un trabajo bien ejecutado. Y llevándolos a la realidad, ¿no? Sí, creo que eso es fundamental también, que se ha hablado mucho, las expectativas bien manejadas es parte de un buen resultado, ¿no? Desde el principio. Hoy se cuenta con herramientas suficientes, ¿no? De tecnología para poder afinar ese tipo de detalles, claro, pero es algo que se debe de platicar como sin muchos tapujos, ¿no? En la consulta. Tú como cirujano platicas eso Sí. con tus pacientes. Cuéntanos un poco este proceso de cuando llega una persona, hombre, mujer, como tú dices, a hacerse una cirugía con un cambio completo. Sí, bueno, mira, de las cosas, de lo primero que me gusta hablar con mis pacientes es hacerles ver, porque llegan con cierto nerviosismo, Sí. ¿no? Les digo, a ver, aquí el que tiene la experiencia en este tipo de reuniones, así como en este caso tú con Ajá. las cámaras y todo, allá soy yo, ¿no? Le digo, es la primera vez que quizá tú vienes, sí nos ponemos a pensar lo que significó para este paciente un día tomar la decisión de contactarnos, ¿no? Encontrarnos, pedir recomendaciones con amigas, con amigos. Es todo un trabajo previo que expone mucho, ¿no? La intimidad de la persona, el decir, oye, es que estoy buscando una cirugía para mi abdomen, para el busto, ¿no? Para mi nariz y demás. Entonces sí se los hacemos notar, que estamos conscientes que es un momento donde ellos vienen a exponer cosas muy personales, ¿no? Muy íntimas también. Y bueno, Sí, bueno, porque, o sea, van y te dicen sus debilidades claro, físicas, ¿no? ¿no? Alertame de, oye, cambió el busto, fíjate que hubo, amamanté a un hijo, o a 2, o a 3, y mi abdomen y demás. Y nosotros tenemos que hacerles ver que claro que somos conscientes que vienen a hablar de temas muy delicados, ¿no? Y es nuestra responsabilidad crear un ambiente cómodo y seguro. Lo segundo, que es algo bien importante, porque es un mito, no vienen a someterse a mis gustos personales. O sea, Laura, las opiniones que yo voy a dar no tienen nada que ver con lo que yo prefiero, ¿sí? Con mi gusto. Eso se queda fuera del momento en que yo entro a mi consultorio y cierro la puerta. Los pacientes van a buscar un consejo profesional. Claro. Y creo que el cirujano plástico de lo que debe de hablar es entonces de ciertos estándares, lo que la mayoría de las personas prefiere o considera juvenil, atractivo, saludable, ¿no? En el aspecto, creo que esos son los estándares que nosotros podemos aconsejar, proponer. Claro, viene un momento en la consulta donde nosotros escucharemos las preferencias, porque dentro de la normalidad, claro que hay bastante margen para que alguien prefiera un poquito más, ¿no? Un poquito menos, o escuchar las expectativas que tiene. Pero Pero ahí lo pero y perdón que te interrumpa, ahí la importancia de un cirujano, Eduardo, es que como tú trabajas, el decir, a ver, o sea, sí, pero a lo mejor, no sé, quieren 5 tallas más de busto y su cuerpo al rato les va a dar, dolores de espalda o no, o los contras de una cirugía. Ahí es donde tú como cirujano nos puedes apoyar en decir, o sea, yo sé que tú trabajas dando los contras, ¿no? De, o sea, si quieres te lo pongo o no te lo pongo, pero te puede pasar esto y esto y esto. yo te diría, Laura, que la manera que como yo, las conversaciones que establezco con los pacientes, y que creo que esto también puede ser un tip, tiene que ser desde la honestidad, ¿no? Llámenle karma también, como sea, pero les digo, mira, yo te voy a cuidar, te voy a atender
como a mí me gustaría que si un día una persona que yo quiero, ¿no? Necesita de un cirujano plástico, pues que te diga la verdad, ¿no? O sea, la información completa, que no omita cosas, que te dé todos los elementos que tú requieres para poder decidir. Entonces, creo que ese también es un punto muy importante, ¿no? Que sepan, los pacientes no van a ir a escuchar un gusto, ¿no? Del cirujano o de la cirujana, ¿no? Van a ir a escuchar una recomendación en términos generales y claro, los límites que yo voy a establecer es una cuestión de filosofía. Nuestro trabajo como médicos es antes que nada cuidar de la vida de las personas, en segunda instancia de su salud y en la tercera parte, bueno, pues sí, este tema estético. Ajá. Pero, por ejemplo, esto de unos implantes demasiado grandes, en algún momento, claro que se contrapone contra un concepto de la salud, ¿no? Es decir, mira, tenemos que cuidar de tu columna y explicarles a largo plazo. Exacto. Si en algo debemos de ser expertos también, es médicamente, porque está la dimensión psicológica y sociológica, lo que es el envejecimiento, ¿no? Lo que es el paso del tiempo en el cuerpo, en los tejidos. Muchas pacientes se acercan a estos procedimientos en un momento donde disfrutan de buena salud, todo el tiempo para estar en el gym, ¿no? Y la mejor nutrición, 3 horas en el gimnasio, y a veces llegan queriendo complementar esos resultados, ojo, con cirugías que son de resultados permanentes. Y es ahí donde tiene que haber un consejo de hacerles ver que llegarán o pasarán los 30, ¿no? Llegarán los 40, los 50, los 60 y que hay Pero va algunas cambiando cosas, la va energía. cambiando la energía, la distribución de nuestras prioridades, tiempos, pero también, obviamente, los tejidos, nuestro cuerpo, y entonces tiene que haber una buena planeación, ¿no? De Así lo que como se también, Eduardo, me imagino que cuando el paciente llega con ciertas creencias, sí, eh, ¿tú crees que todo lo que o sea, yo veo una foto y llego y, por favor, quiero estar así? claro. ¿Es muy difícil hacerles cambiar la percepción? Tú Fíjate, como cirujano. claro. Quizá por llevar ya prácticamente 20 años como cirujano Ajá. plástico en esta ciudad, en este medio, pues disfruto literalmente, ¿no? O gozo de atender a un segmento sociocultural bastante homogéneo. A veces les digo de manera coloquial, ¿no? Son ese segmento que no quiere, no, o sea, no quiere errores, no quiere fallas, quiere la información completa, quiere participar de las decisiones, ¿no? Entonces, claro que va a haber una orientación respecto a los procedimientos, ¿no? Que les pueden beneficiar. Los pacientes, hay como el mito que llegan al consultorio porque de alguna manera eso es parte del tabú, ¿no? Están inconformes o están renegando de la vida o de su edad. Francamente, hay 2 grupos grandes de pacientes, ¿no? Los que llegan queriendo un cambio, pero también los que llegan queriendo hacer un tema como de preservación, que es un grupo bien importante, mayoritario, ¿no? Dices, estoy conforme con lo que va, mis años, ¿no? Y demás, pero ¿qué puedo hacer? Igual que si fueras una obra de arte, ¿no? Una casa hermosa, ¿qué puedo hacer para preservar esto y que se siga viendo bien? Ujú. Entonces, para empezar, hay que reconocer eso, ¿no? Gente que quiere cambiar, también los orientaremos. Las expectativas en el tipo de personas que yo atiendo, no es tan difícil conciliarlas cuando les hablo de esto, que el origen de su gusto también viene de lo social Ujú. y que al final en una región como en la que estamos, ¿no? En México, en la parte central, las preferencias también son bastante como estandarizadas, ¿no? Un gusto un tanto cuanto yo diría, pues sofisticado en todo, ¿no? El uso del cabello, el control del mismo, las manos, la apariencia, la piel. Y bueno, eso sí creo hoy con los años, ¿no? Y comparando con las prácticas profesionales de algunos otros colegas que están en diferentes lugares de nuestro país o en otros países, sí hay un componente social, ¿no? Les hago ver eso a los pacientes, ¿no? Viene la parte personal, lo que ellos gustan, lo que ellos prefieran, la parte social que los va persuadiendo también, y ahí entra quizá lo que decías de repente las modas, ¿no? Que también les Sí. tenemos que advertir, o sea, sí el cabello puedes experimentar, puedes cometer errores en una blusa, ¿no? Decir, a ver, me voy a atrever con este color, aunque no me aconsejen, pero en la parte de los procedimientos de cirugía plástica o estéticos en general, hay que ser un poquito más prudentes, ¿no? Claro, y también cuando, digo, me imagino que, no sé, tú nos dirás, cuéntanos un poco de cuáles son como los más comunes, pero por ejemplo, una liposucción, Sí, no vas a quedar flaca o flaco de por vida. claro. ¿Qué es lo que hay que hacer después?
o sea, vamos, los contras y la ayuda que te da una lipo. Aunque estamos abordando así, en lo general sí te diría la liposucción es un excelente ejemplo porque muchísimas personas, ¿no? Es como Como que es lo más ajá. frecuente en cuanto a cirugía de contorno del cuerpo. Y sirve de ejemplo para ir advirtiéndoles a los pacientes lo que la cirugía plástica aporta y lo que la cirugía no te va a aportar, Exacto. ¿no? Como eso que decías, disciplina o hábitos y demás. Entonces, la liposucción es un procedimiento que ha demostrado ya por décadas, ¿no? Que tiene un buen fundamento, incisiones pequeñitas, la posibilidad de aspirar grasa. En un inicio es lo que hacíamos, ¿no? Aspirar grasa de diferentes lugares del cuerpo, desde el cuello, a veces mejillas, brazos, hombro y demás, con un resultado de alguna manera permanente en la medida que el paciente se mantiene en esa composición corporal, ¿sí? Al final les explicamos, mira, no es vacuna, ¿no? Contra la obesidad o ahora adiposidad, ¿no? Imagínate que existiera esa vacuna. Sí, no, todavía no están ahí, ¿no? Ya nuevas opciones de fármacos, ¿no? Y demás para tratar de ayudar a estos problemas, pero claro, la cirugía plástica en el tema de la liposucción va a ofrecer una mejoría en el contorno. Yo también creo que ofrece, Laura, una gran oportunidad de un nuevo inicio, de alguna manera, de motivarse, de ver un cambio que va a ser muy evidente. La retroalimentación que van a recibir los pacientes que se someten a un procedimiento de este tipo en las siguientes semanas, bueno, creo O sea, yo creo que si tú quieres hacer una metamorfosis sí. físicamente, te va a ayudar hasta en ti, en tu autoestima, ¿no? En tu forma de ver la vida, porque, vas y te haces la lipo, pero también te ayuda de ahí para adelante a una disciplina, ¿no? Sí, desde autores, ¿no? Muy clásicos o autoras como Simone de Beauvoir, una gran francesa y filósofa que a mí me gusta mucho. Ella decía que no podemos escindir lo que es la experiencia de vida de lo que es el cuerpo, y bueno, ella específicamente escribía de la mujer, ¿no? El cómo afrontas la vida tiene mucho que ver, pensaba ella ya desde hace muchas décadas, con el cuerpo que te toca o que construyes para vivirla, ¿no? Entonces piensen en el ejemplo de la mujer muy favorecida, ¿no? Por su genética y demás, y de la persona, la mujer que no lo fue tanto. Las experiencias que va a ir viviendo a lo largo desde niña, en la adolescencia, ¿no? En la juventud temprana, son muy diferentes. Entonces creo que la cirugía plástica de verdad es algo así que en esta parte me energiza mucho contarlo. Es una gran oportunidad de que las pacientes el ser humano participe, ¿no? De esta transformación, de esta modificación de zonas específicas, de problemas que a ellos, ¿no? Pues al final les molestan y nosotros también, claro, que debemos de aportar, pienso yo siempre, objetividad. Sí. Siempre está ese puntito, ¿no? Que dice, oye, que si la dismorfia, claro, puede haber alguien a veces que tenga un pequeño defecto y diga, no, es que por esto no vivo, es que me arruina la vida y demás. Hay que ser objetivo, ¿no? Y tratar de ayudarle antes del procedimiento a que identifique, ¿no? Que dimensione de una manera correcta qué tanto eliminar un lunar, una arruga, una mancha va a transformar su vida, ¿no? Pero creo que también para los que nos ven, es muy importante que tomen en cuenta un cirujano como el tipo del doctor Solís, ¿no? Porque a lo mejor no todos, ¿no? A lo mejor llega alguien que tiene, digo, para una operación supongo que tienes que hacerte muchísimos estudios antes para estar en una buena salud. Sí, Y habrán quien no te los pide y se van directo al quirófano y ahí es cuando entonces ya empiezan los problemas. Y no, y bueno, ¿y de quién es la culpa? ¿No? es que yo te diría ahí, por eso se los decía yo hasta incluso como un tip. Nunca pierdan de vista que cuando se acercan con un médico, está esta dimensión psicológica, ¿no? O del ser humano, pero existe tanto en el médico como en el paciente. O sea, aunque traigamos aparentemente una bata blanca, eso no significa que no lleve de la mano, ¿no? A veces, por ejemplo, el ser profesionista, lo que implica, ¿no? Claro. Igual que ser empresario, ¿no? O que ser un aristócrata, te define ciertas características, ciertas motivaciones. El ser profesionista en términos generales, yo diría, ese sentido común, ¿no? Y lo intuyen, dices, bueno, de esto vive el doctor, ¿no? Claro que sí quisiera hacer más procedimientos o tratar más pacientes porque pues de esto paga las colegiaturas. Sin embargo, ya entra en esta dimensión psicológica también, o yo te diría la parte ética y moral, ¿no? Exacto. Que es un clásico también que hay que abordar en estos tópicos, ¿no? ¿Qué mueve a un ser humano a terminar en el ámbito de la medicina, ¿no?
también ha cambiado con las generaciones. El cómo eligió, ¿no? Hace, no sé, a lo mejor 50 años mi papá ser médico, ¿no? O cómo lo elegí yo a lo que hoy haría un joven, ¿no? Con toda esta exposición que hay en redes sociales, las motivaciones que tendría son diferentes, Sí, ¿no? claro. Yo a veces, pues sí veo colegas, ¿no? En otro rango, en otra década de la vida, y digo, él estaba pensando algo diferente, ¿no? A lo que yo Por pensé supuesto, sí. cuando dije quiero ser cirujano plástico o quiero ser médico. Entonces, siempre o muchas veces les digo, confíen en su inteligencia, en su sentido común, en su intuición, en la experiencia familiar, lo que esto les ha permitido librarse de muchos males, ¿no? Trascender, ser una familia que se cuida, eso también extrapólenlo y no podemos siempre ser tan ingenuos, ¿no? Cuando de repente oyes consejos que te van a hacer, un cambio automático, inmediato para toda la vida, ojo, ¿no? Creo que eso es importante, Laura. Sí, es lo que hay que Nos tomar en Sí, cuenta, todos esos puntos. sí, el paciente se sienta y podemos verlo, como te decía, con toda su complejidad, sus valores, su fragilidad, sus preferencias, ¿no? Su percepción modificada de las cosas, pero enfrente hay otro ser humano, ¿no? Un Sí, médico sí, con lo mismo, con exacto. una edad específica, con necesidades, con una mañana bonita o difícil, ¿no? Con problemas y Claro, demás. por supuesto. Nunca lo pierdan de vista, ¿no? Y eso se me haría un consejo general, confíen en su intuición, no se deben de decidir este tipo de procedimientos en una primera cita, ¿no? Creo que eso es responsabilidad de esto, de nuestra profesión, crear los espacios físicos, pero también el tiempo necesario Ajá, para una buena toma eso de que dices, exacto, decisión. es muy importante. O sea, uno como paciente llega contigo y te dice: "A ver, yo quiero, este, todo". Sí, Y sí, entonces, y tú no es de, bueno, ya, mañana vienes y ya te claro. hacemos el Incluso yo te diría procedimiento. que esa necesidad de la inmediatez debería de ser una banderita roja de decir, a ver, este paciente, ¿no? Que llega y dice, ya ahorita házmelo, necesito. ¿Por qué Calma. tanta prisa? No es, bueno, como las armas, ¿no? Nadie te va a vender así un arma al momento, ya dámela, me la llevo. Por algo se diseñan a veces procesos y protocolos. Dices, a ver, piénsalo, ¿no? Madura. Y bueno, efectivamente, hay personas que llegan, les das esa opción, no se van y te lo juro que están regresando en la consulta de la tarde a decir, no, ya lo pensé, doctor, y claro que quiero, y se vale, ¿no? Tampoco es, Claro, porque no, nunca, les da seguridad, claro, ¿no? ¿no? Porque, pues, estás arriesgando, como tú dices, en cualquier cirugía y en cualquier eventualidad, el atravesar una calle, el subirte a un avión, ¿no? Es un riesgo. Claro. Una cirugía es igual, un Igual. riesgo, ¿no? Y también tener en cuenta, ¿no? Que la responsabilidad de una cirugía segura sí recae en el equipo médico, desde el punto de vista, mencionabas, ¿no? Hacer todo lo necesario previamente, toda la medicina perioperatoria, valoraciones médicas, valoraciones preanestésicas, ¿no? Medicamentos, revisar todo esto, eso es muy importante y responsabilidad del médico. Pero algo que sí les quiero compartir es, también los médicos confiamos en ustedes como pacientes cuando, por ejemplo, prescribimos que tomen un antibiótico, ¿no? Un medicamento, que sigan ciertos cuidados y al final, pues tu prestigio, ¿no? Tu credibilidad también Claro. está en manos de una paciente, de una familia que se apegue a las recomendaciones que tú vas dando, ¿no? Porque es un tema de equipo, como te decía, y también los médicos necesitamos pacientes que sean confiables, ¿no? Y Y cumplan responsables. con lo acordado para tener buenos resultados, ¿no? Claro. Eduardo, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, vamos a tener uno para que no se lo pierdan el siguiente, donde el doctor nos va a hablar acerca de los procedimientos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de lo que vamos a hablar, un adelanto A nada mí más. me gustaría hablar de los, no sé, 4 o 5 procedimientos quirúrgicos que ejecutamos con más frecuencia, ¿no? ¿Qué? En México, ¿no? Y darles los tips también y conceptos más generales que les puedan ser de utilidad. Y tú, cuéntanos para los que quieran hablarte o ir a que traigan alguna inquietud de cambiar y hacerse algún procedimiento, ¿nos puedes platicar un poco de los que haces? Y, o sea, eres cirujano Sí. estético, Sí, soy cirujano plástico. plástico. O sea, en México así es la Ajá. especialidad y eso conlleva hacer la parte de reconstructiva y la parte de procedimientos estéticos. En mi práctica profesional actual, no, yo veo ser médico, ser cirujano plástico implica los procedimientos quirúrgicos, pero también otros ámbitos que se han desarrollado muchísimo, como tiene que ver
todos los tratamientos que ahora hay con tecnología, por ejemplo, es algo que a mí me gusta mucho, plataformas y demás, que con energía puedes ayudar a mejorar mucho un cuerpo. Y por otro lado, cosas que para mí no rayan en lo quirúrgico, hablando estrictamente de un bisturí, ¿no? O un láser con el que cortamos, pero todos estos tratamientos de inyectables, digamos, que se hacen con agujas o con cánulas y que también son actualmente parte importante del portafolio que tenemos para cuidar de los pacientes, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado el día de hoy con nosotros. Nuestro próximo episodio nos estará contando el doctor Eduardo Solís acerca de estos procedimientos y nada más de rapidísimo, ¿dónde te podemos encontrar? El consultorio está en el Hospital Ángeles, en la Torre 4 ahora, que es la primera, ¿no? A la entrada, en el 8º piso. Y bueno, pues naturalmente en redes sociales nos pueden encontrar ahí para tener una cita, si así lo desea. Ok, pues bueno, no se pierdan nuestro siguiente episodio donde el doctor nos dirá todo lo que hace y en todo lo que nos va a poder ayudar para nuestra apariencia y para lograr esa metamorfosis que queremos lograr físicamente, pero también va al lado de mentalmente ese cambio que queremos lograr en nosotros, ¿no crees, doctor? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y los esperamos en nuestro siguiente episodio de Metamorfosis. Mi nombre es Laura Rivera y me encanta estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. Descubre Metamorfosis, el podcast donde Laura Rivera nos guía a través de historias de cambio, crecimiento y evolución personal. Cada episodio es una invitación a reflexionar, reinventarnos y abrazar las transformaciones que la vida nos presenta. Escúchalo y únete a esta conversación inspiradora. Metamorfosis, un podcast con Laura Rivera.